Bueno, disculpe muchachos, que se... Ok, queridos estudiantes, había dejado el tema por acá, donde hablábamos de la guerra de Alemania, perdón, la guerra prusa-danesa, germano-danesa, ¿verdad? Hemos estado planteando que el segundo imperio alemán es uno de los imperios muy ricos en aspectos que tienen que ver aspectos político, económico, social, ¿verdad? La causa de la guerra austro-prusiana, ¿verdad? Que es la guerra que viene después de la guerra germano-danesa, se dan producto de unas serias contradicciones a lo interno del pueblo alemán. O sea, divisiones territoriales sobre todo. Entonces, los estados alemanes, por ejemplo, Prusia anexionó, salvo por algunas excepciones puntuales, los estados alemanes que votaron en contra de Prusia en la reunión de la Confederación Germánica. Después viene la guerra austro-prusiana, que fue la ruptura por parte de Prusia en la convención de Gastein. La Confederación sancionó a Prusia con una acción militar por la ruptura de la convención. Después tenemos el reino de Prusia, que venció al imperio austriaco y al reino de Sajonia en la batalla de Sadowa. Después tenemos el reino de Bavaria, el de Württemberg, Baden y el de Gran Ducado de Hesse y del Rin crearon la Federación Alemana del Sur, que no tuvo relevancia práctica. Entonces, el área de habla alemana, Alemania, se dividió de facto en tres partes, algo que contentó al emperador francés Napoleón III, que no veía con buenos ojos que un posible competidor europeo para la hegemonía del continente ganara en tamaño. Los estados del norte perdón, y del sur de Alemania ya habían acordado por aquel entonces pactos de protección en caso de una invasión francesa. Francia reconoció la amenaza que suponía la unión de los estados alemanes, ya que los prusianos y sus aliados ya habían demostrado su poderío en ocasiones de aliarse. Entonces, debido a la candidatura de un Hohenzollern de la rama menor para la sucesión del trono español, Francia se sintió amenazada, lo que, unido a la torpeza de Napoleón III, motivó en 1870 la guerra franco-prusiana. La guerra tuvo graves consecuencias para Francia. En 1871, ¿verdad? Tropas de la Alianza del Norte de Alemania ocuparon París, reforzadas por la euforia de la victoria frente a los franceses y el dominio prusiano. Tenemos tenemos una pequeña periodización aquí que relata lo que ha sido a partir de 1871 la historia del Reich alemán. 1871-1918 el Imperio Alemán según la Constitución del Segundo Reich. ¿Verdad? 1871 a 1890 el periodo del canciller del Reich Otto von Bismarck, que es el creador del Segundo Imperio Alemán. De 1890 a 1918 el periodo de Guillermo II de Alemania y la Primera Guerra Mundial. Básicamente, como yo explicaba, el Segundo Imperio Alemán llega hasta 1918. ¿Ah? Hasta ahí llega el Segundo Imperio Alemán. Entre el imperio de Hitler y
y 1918 aparece un sistema político muy interesante en Alemania que se conoció como la República del Weimar, que ya se lo había hecho mención a ustedes anteriormente, y en ese periodo básicamente es donde toma participación política Hitler en Alemania y participa en el gobierno de la República del Weimar, y después, como decimos en el buen nicaragüense, toma alas en ese gobierno y le da prácticamente un golpe de Estado a través de muchas maniobras tácticas y estratégicas para poder sustituir al primer ministro alemán de la República del Weimar. Ahorita no recuerdo muy bien su nombre. Entonces, así es que la historia de la Constitución alemana, los términos Reich y Bund son unión, suelen ser intercambiables. El preámbulo de la Constitución de Bismarck de 1871 decía, por ejemplo, que el rey de Prusia y los príncipes del sur de Alemania habían sellado un Ewigen Bund, una unión eterna. Bismarck declaró literalmente ante el Bundestag lo siguiente: el Reich alemán tiene su sólida base en la fidelidad de los príncipes a la unión a la que se garantiza su futuro. Entonces, de esta manera, quiero ir concluyendo, ¿verdad? Que una de las razones básicas, importantes, sobre la caída o las causas de la caída del Imperio Alemán, el segundo Imperio Alemán, ya tendremos espacio para hablar de lo que es el Imperio Alemán después de la Segunda Guerra Mundial, o Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar, antes que se me olvide, que hay un espacio de 4 años después de 1945, donde las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial controlan Alemania, y que estas son las que dividen a Alemania en zonas de ocupación. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces decía que una de las razones o causas fundamentales de la caída del Imperio Alemán es su participación en la Primera Guerra Mundial, siendo Alemania la que provocó, por decirlo así, fue una de las lideresas, por decirlo así, las que lideraron la Primera Guerra Mundial, entre otras potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí Alemania participa impulsada por las ambiciones colonialistas que tenían todos los imperios, incluyendo los imperios que estudiamos anteriormente, las ambiciones colonialistas que tenían estos imperios en determinados territorios y riquezas de otras partes del mundo, y lo llevó a ellos a que tuvieran grandes problemas y choques y conflictos producto de la ambición que tenían ellos en esos territorios, sobre todo aquellos territorios próximos al continente europeo, como es África del Norte y Asia. De esta manera yo les dejo esto en la plataforma. Hay un video que ustedes pueden encontrar donde habla sobre el origen y el desarrollo de este imperio, y les dejo un material en PDF para que lo aprovechen y lo trabajen. Y trabajen la tarea. En la tarea está que van a hacer ustedes una comparación de los 3 imperios que ya hemos estado analizando. Yo los dejo y que tengan muy buen día, pues un buen fin de semana. No vayan a salir, no se vayan muy largo, pues el problema de la coronavirus sigue pues ahí latente, así que con mucho cuidado en la calle, ¿verdad? Y cuídense, Dios los bendiga.